Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 que corresponde a nuestro tercer trimestre, que es el ciclo celular, primera parte, en la cual vamos a hablar el proceso de la mitosis. Entonces, cuando hablamos del ciclo celular, es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división de dos células hijas. Las células que no están en división no se consideran que estén en el ciclo celular. ¿Hay células que no van a estar en constante división? Por supuesto, vamos a tener las células de la neurona. Es aquella célula que una vez es dañada, no tiene regeneración, a diferencia de las otras células que sí están en constante regeneración. Se dice que todas las células se originan únicamente de otra existente, ¿sí? Con anterioridad. Esa es la característica, es una de las primeras leyes que se estableció, ¿no? Del ciclo celular, que una célula existente da origen a otra célula preexistente, ¿no? El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos células hijas. El ciclo celular se va a dividir en dos etapas. El estado de división o, ya, de no división, disculpen, o también llamada interfase, y el estado de división que se llama la fase M o las llamadas las metafases, donde vamos a ver las diferentes fases, ¿ya? El estado de no división, que es la interfase, es la preparación en la cual la célula se va a dividir. Por eso dice, las células realizan sus funciones específicas y esta determina a avanzar la división celular. Comienza por realizar la duplicación de su ADN, es decir, está en un proceso de preparación para la fase de la división. Entonces vamos a ver la fase que es la no división, que es la interfase celular. Cuando hablamos de la interfase celular, es el periodo comprendido entre divisiones celulares, es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 95% de todo el ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende lo que es 3 etapas, ¿ya? Vamos a tener la fase G, que viene de las siglas de este científico, este bioquímico, que es Gru, ¿ya? Que corresponde a primer intervalo. Entonces, en esta primera fase del ciclo celular es la que existe el crecimiento de la célula, ¿ya? Existe el crecimiento de la célula. Entonces, en este crecimiento de la célula, chicos, vamos a tener que las proteínas y el ARN, que es el material genético que contiene también las células, ¿ya? Van a aumentar su tamaño. En este periodo que transcurre, ¿ya? Entre el fin de una mitosis y el inicio de una síntesis del ADN, tiene una duración de 6 y 12 horas. Durante ese tiempo la célula duplica su tamaño y masa, ¿ya? Entonces la primera fase, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que es la fase en la cual la célula, ¿qué va a hacer? Duplicar su tamaño, ¿ya? Eso es lo primordial, lo principal de esta primera fase, ¿ya? Duplica su tamaño, su masa. ¿Dónde lo va a duplicar? En la primera fase, ¿ya? En la cual existe un crecimiento celular con síntesis ¿de quién? De las proteínas y el ARN. Suficiente. En la fase S, que es de las siglas en inglés síntesis, ¿ya? Es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Mira, acá ya el ADN se va a replicar. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromatinas idénticas que tienen una duración de 8 a 10 horas. Entonces, en esta fase, que es la fase S, ¿ya? Esta fase, chicos, esta fase se realiza la síntesis del ADN y como resultado vamos a tener que los cromosomas se van a duplicar. Y de esa manera vamos a tener esa fase. Y por último, la fase G, ¿ya? La fase G, que es de las siglas en inglés igual, growth, que es el segundo intervalo.
vamos a tener que es la tercera fase del crecimiento del ciclo celular, en la que continúa la síntesis de proteínas, ¿ya? Continúa la síntesis de proteínas y ARN, y tiene una duración de 3 a 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse. Acá ya la cromatina empieza a condensarse, ¿ya? Al inicio de la mitosis, que es esto lo que tenemos acá. Esto es la mitosis, ¿no? Entonces, esta primera, la interfase celular que estamos viendo, esta interfase, es la primera fase de preparación de la célula, ¿ya? No te olvides. La interfase es un proceso comprendido entre divisiones celulares. ¿Qué cosa quiere decir? Entre un proceso de, ¿ya? De preparación de la célula, en la cual la célula, ¿qué va a hacer acá? Va a duplicar su tamaño y su masa. ¿Qué va a hacer? Va a realizar una síntesis del ADN y el ARN, dando origen a los cromosomas, que estos se van a comenzar a condensar formando la cromatina, para dar inicio a la división, que es la mitosis. Entonces, en el inicio de la división, que es la mitosis, que es la primera parte, en la cual una célula madre va a dar origen a dos células hijas, ¿ya? Vamos a tener las siguientes fases. Tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Entonces, todo empieza acá. La interfase, lo voy a poner de color rojito. A ver, ¿dónde está el círculo de color rojito acá? ¿Ya? La interfase, que está por acá. Se duplica el ADN y las células aumentan su tamaño, ¿ya? Ahí están. Las células van a ir aumentando su tamaño, su masa, el ADN y el ARN se van a sintetizar, van a dar origen a los cromosomas, que estos van a dar origen a la cromatina, que está acá. ¿Ves? Y ya se está preparando. Miren cómo los cromosomas se van preparando para dar origen a la cromatina. ¿En dónde? En la interfase, donde se duplica el ADN y las células aumentan su tamaño y su masa. Luego viene la división, que lo voy a poner de color azulito, que es esta de acá. Toda esta de acá, ya que es la división. ¿Sí? Toda esta es la división, en la cual la división se va a dar por 4 etapas muy esenciales, que son la profase, ya lo voy a poner de color verdecito, profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Como ustedes ya son cachimbos, ya van a estar en las academias, ¿no? Full academia, ya están con el profesor Atoxa, el profesor Saúl, ya ustedes saben las jergas ya de los académicos. Entonces, chicos, cuando ustedes, para que se acuerden una mnemotecnia de la mitosis, tenemos al famoso prométemelo, Ana en el telo. ¿Quién es? Profase, metafase, anafase y telofase. Prométemelo, Ana en el telo, ¿no? Esa es la mnemotecnia que se utiliza en las academias, chicos, para poder acordarnos las 4 etapas de la división celular comprendidas en la primera fase, que es la mitosis, en la cual una célula madre nos va a dar origen a 2 células hijas idénticas. Ahí está. Entonces, esta célula... ¿Cómo? Ya me olvidé. Es una frasecita, ¿cómo no te vas a acordar? Me quiere que te lo repita cada rato. Es prométemelo, Ana, en el telo. Ahí está. Pro de promesa, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. Ahí está. Entonces, la profase, ¿ya? Es una fase, es una parte de la división de la mitosis, chicos, ¿ya? Que la envoltura nuclear se rompe y comienza a formar el uso acromático. Ya los cromosomas ya han dado origen a la cromatina, lo voy a señalar con una flechita, ¿ya? La cromatina,
ya se va a romper y va a dar origen al uso cromático, en la cual, como ustedes pueden ver, vamos a tener en estos lados los casquetes llamados polares, ¿ya? En la cual van a dar, estos van a dar origen ¿a qué? Van a dar origen a la condensación de esta cromatina. Luego tenemos la metafase, pero entre la profase y la metafase hay una fase llamada prometafase, ¿ya? Vuelvo a repetir, entre la profase y la metafase hay una etapa que comprende entre los dos, llamada prometafase, en la cual los cromosomas han sido alcanzados por las fibras del uso acromático, ¿no? Entonces acá están los casquetes polares, que son los cromosomas, como pueden ver, han sido alcanzados ¿por quién? Por las fibras del uso acromático, que lo tienen acá. Ahí está. Miren, los cromosomas, nosotros ya hemos visto cómo es su forma, ¿no? Incluso esa vez vimos sus colores todos, característicos, ¿no? Que iban a ser la información genética en nuestra cadena de ADN. Entonces, estos cromosomas son alcanzados por las fibras del uso, ¿ya? Del uso cromático. Ahí está. Luego, estos cromosomas se van a alinear, se van a ordenar, como pueden ver, en la siguiente fase, que es la metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador. Esto de acá lo tienen como una similitud de nuestro planeta Tierra. Los casquetes polares, los polares son los que están a los extremos, y la parte central es el ecuador, ¿no? La línea ecuatorial. Entonces, más o menos relaciónenlo así. Entonces, los cromosomas que han estado alcanzados por las fibras del uso cromático se van a alinear en la parte central llamada ecuador de la célula. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama así? Porque es en referencia a la placa ecuatorial, ¿no? A la línea ecuatorial. Luego vamos a tener que esos cromosomas, ¿ya? Vamos a borrar, pero vamos a ordenarnos luego. A ver, vamos a borrar y nos ordenamos luego. Para ir vamos a mover, ahí está. Entonces, nos ordenamos de nuevo como haciendo un repaso. La interfase en la cual las células se van a duplicar su tamaño y su masa. ¿Dando origen a quién? A que los cromosomas formen la cromatina. Luego viene la fase de la división, en la cual los cromosomas han sido alcanzados por las fibras del uso, como pueden observar acá. Esta es esto de acá, que han sido alcanzados. Luego viene la otra fase, que es la metafase, en la cual los cromosomas, como pueden observar, se alinean en la línea ecuatorial, en la placa ecuatorial. Luego van a ver que estos cromosomas comienzan a duplicarse. En esta línea ecuatorial, una vez que sean ordenados, van a reacomodar su material genético de tal manera que comienzan a duplicarse. ¿Y eso dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en la siguiente, que es en la anafase. Ahí está. Los cromosomas duplicados, que se han comenzado a duplicar acá, los cromosomas duplicados se separan y se dirigen a los polos opuestos de las células. Ahí está. Entonces se van a dividir una parte para este lado del polo y para una otra parte para este otro lado del polo. Así, se dividen en dos. ¿Ves? Por eso es que dice que una célula madre da origen a dos células hijas. Y eso es lo que tenemos acá. Ahí está. Y por último, la telofase, que se da la llamada citocinesis, que es la división que da origen a las células hijas. Ahí está. Células hijas. Pero estas células hijas, ¿qué van a tener? Van a tener igual material genético que la madre, que la original. Y luego realiza el proceso. Estas células hijas comienzan a aumentar su tamaño, su masa, se duplica su ADN, va a ir formándose la cromatina y luego realizan el proceso de nuevo, ¿no? Por eso se llama ciclo.
Por eso nuestras células están en constante división y división y división y división. Las únicas células que no pueden realizar este proceso son las células de la neurona, ¿ya? Ya que las células neuronales, ellas, desde que se forman, ¿no? Desde que se forman en el vientre de la madre, en el ser, cuando se va formando el nuevo ser, va formándose su división de sus células ahí tienen ese proceso nada más. Pero después, una vez formadas ellas, no realizan este proceso, chicos, de división celular. Entonces, ahora, este ciclo de acá, ustedes seguro lo vamos a tener acá abajo, seguro, ¿no? Nos debe mostrar, a ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a tener acá. Ahí está. ¿Ves? Cada uno de los pasos. La mitosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y acá vamos a ver exclusivamente el tamaño de ellas y se acabó la clase. ¿Ves? Parece extenso, pero todo está en entender el gráfico nada más, chicos, ¿ya? Entonces, la división celular, ¿ya? Es una parte muy importante. Vamos acá recalcando, vamos recalcando acá, que la división celular es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Pero ¿cuántas células hijas van a dar? Van a dar 2, no te olvides, porque eso se da en la mitosis. Porque pueden dar 4 células hijas, sí, pero eso se va a dar en la meiosis. Pero esas células no van a tener igual material genético, ¿ya? Por eso estoy recalcando que en la mitosis sí va a dar origen a 2 células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos pluricelulares con el crecimiento de los tejidos y la reproducción vegetativa en seres unicelulares. ¿Qué cosa quiere decir? Que estas células, por ejemplo, en las vegetativas, lo vamos a encontrar en el tejido meristemático. Cuando ustedes seguro han visto la citología celular en las plantas, tenemos, y la histología, los tejidos, tenemos el tejido meristemático, que es un tejido formado por células en crecimiento, por células jóvenes que están en constante reproducción. Que eso es lo que caracteriza esta división celular, que hace que los organismos aumenten su tamaño en masa, en célula. Nosotros vamos creciendo porque vamos aumentando nuestra masa celular. Nuestros huesos van creciendo porque van aumentando en su masa celular. Yo tengo un corte, una herida, se regenera porque mis células están en constante división. Por eso la división es una parte muy importante del ciclo celular, chicos, ¿ya? Luego tenemos que durante esta etapa la cromatina, ¿y qué era la cromatina? Que era el ADN más los histomas de los cromosomas. Experimentan un fenómeno llamado condensación. Por eso hemos mencionado hace un momento, ¿no? La condensación ¿de quién? De la cromatina. Es decir, transformándose en unos cuerpos densos denominados cromosomas. Ahí está. Los que son muy importantes. Cada célula contiene sus cromosomas, sí, contienen sus cromosomas. Es por eso que nuestras células, nuestros gametos masculinos y femeninos, cuando se unen, me forman 23 cromosomas de uno, 23 cromosomas del otro. Por eso, cuando se unen esas dos células, me forman un nuevo ser con 23 pares de cromosomas. ¿Ves? Entonces vamos a tener, el número total de cromosomas equivale al total del ADN. ¿Ves? Por eso, no te olvides, ahí se encuentran los cromosomas contenidos en el núcleo celular. Luego vamos a tener, chicos, por acá, la fase M, que es la fase de la mitosis que favorece a la formación de las nuevas células. Y estas son la cariocinesis, que es la división celular, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Estas palabritas, y no te olvides, ¿ah? Cariocinesis, división del núcleo, de la célula. Citocinesis, división del citoplasma, de la célula. Porque tú te has dado cuenta cuando hemos visto el dibujo, ¿ya? Este esquema, se va a dividir todo el material. Se divide el citoplasma, se dividen los cromosomas para dar origen a dos células idénticas, con un nuevo núcleo, con un nuevo citoplasma, que contiene ¿a quién?
a los cromosomas, que de eso se encarga esta división. Ahí está. Entonces tenemos a la primera parte de la división, que es la mitosis, que ya hemos visto, ¿no? Antes de eso hemos tenido la interfase, que es la fase en la cual la célula se está preparando, aumenta su tamaño, su masa, se duplica el ADN, y luego tenemos las etapas de la mitosis. Tenemos la profase, que está de acá, que es el comienzo de la mitosis, bien claro, lo hemos visto, está acá, vamos a ir relacionándonos con el gráfico. Ahí está. Interfase, ¿no? Vamos a señalarlo acá. Interfase, que es el proceso en el cual la célula aumenta su masa, duplica su ADN, ¿no? Ahí está claramente, ¿ves? Y duplica esto de acá, el centriolo. ¿Pero por qué? Porque cada centriolo, como pueden observar, se van a colocar en los extremos polares, luego se van a ir acomodando. Estos se van a ir acomodando de acuerdo a las etapas de la mitosis. La profase, metafase, anafase y telofase. Pero en esta interfase no te olvides que es un proceso de preparación de la célula, ¿ya? Luego tenemos la división que estamos viendo, que es la primera fase, la profase, en la cual comienza la formación del huso mitótico, ¿ya? Luego tenemos los centriolos, van a ir colocándose hacia las zonas polares. Los cromosomas, ya una vez que la cromatina ya está acá formado, vamos a tener que los cromosomas van a dar origen a las cromatinas, es decir, ¿no? Los cromosomas, dos cromatinas hermanas. ¿Por qué dos? Porque no te olvides que se va a dividir en dos la célula, ¿ya? Siempre va a ser de par en par en par. Luego vamos a tener, a ver, entonces, antes de pasar a la siguiente fase, lo que tenemos acá, la profase, ¿no? Entonces, es el comienzo de la mitosis, es el comienzo de la división. Se reconoce por la aparición del ¿quién? Del cromosoma. Ahí está, ¿no? Es este de acá. Ahí está. Aparición del cromosoma. Como estructuras distinguibles con formas se hacen visibles, los cromosomas adoptan una apariencia de doble filamento denominados cromátidas. Estas van a dar origen a la cromatina, pues, ¿no? Estas se mantienen juntas en una región llamada centrómero, que es esta parte de acá, esta cápsula, que es el centrómero. Luego tenemos, y en ese momento cuando desaparecen los núcleos, las membranas nuclear empieza a fragmentarse y el nucleoplasma y el citoplasma se hacen uno solo. En esta fase se puede aparecer el uso acromático y unirse a los cromosomas. Ahí está, el uso acromático. Mira, el uso acromático va a unirse ¿a quién? A los cromosomas. Van a unirse de tal manera que los centriolos se colocan en las partes polares y los cromosomas que se encontraban en el centrómero se rompen. ¿Sí? Se unen en uno solo con el citoplasma. Entonces, estos cromosomas que ya han formado la cromatina, están ahí, van formando de a dos, de a pares, que están acá. Parece una cebolla. Ah, parece así, tiene una relación. Luego vamos a ver en la siguiente fase... Profe, esos larguitos son los... Estos son los filamentos del uso mitótico. No, digo los que parecen una hélice. Son los cromosomas. Y lo que están al costadito son los fragmentos de la membrana, ¿no? Son los fragmentos Los de la blanquitos. membrana nuclear. ¿Por qué? Okay. Esta membrana nuclear que estaba dentro del centrómero se rompe y se combina. Ah, y esas son las partecitas de... Claro. Y porque este es el núcleo. Dentro de esto es llamado ese centrómero. borde blanco son las partes del... Estos son el otro blanco, ¿no? fragmentos de la membrana nuclear, porque este es el núcleo.
No te olvides que toda célula que Profe, tiene un citoplasma y una profe, parte... Dime. ¿en cuánto tiempo se puede hacer eso? Las células ¿Cuánto- mayormente tienen un proceso de división a veces de un día, de 24 horas. ¿En un El día hacen proceso todo ese de, ciclo? sí, el proceso de división de las células, eso lo hacen de acuerdo al tipo de célula también. Pero estamos hablando de una célula, pero ahora tú estás formado por millones de células. Esos millones de células en 24 horas forman otros, imagínate, 1.000.000 de células que tengas, en 24 horas forman 2 millones de células. Ahora, esas 2 millones de células, pasa otro día, te forman otras 4 millones de células. Y así las células están en constante renovación. ¿Por qué? Porque nuestras células diariamente mueren o son absorbidas por nuestros cuerpos en forma de sustancias que el organismo lo necesita. Entonces, diariamente hay ese proceso de división. Entonces, ahora, una vez que ya los filamentos del uso mitótico se han adherido a los cromosomas y algunos fragmentos de la membrana nuclear ya se están uniendo al citoplasma, vamos a tener la otra fase que es la metafase. Como pueden observar, se alinean los cromosomas, se van a alinear. ¿Y qué me dice la metafase? En esta fase los cromosomas se desplazan hacia el plano ecuatorial, que es la línea ecuatorial de la célula. Y cada O uno de sea, ellos, la parte horizontal, ¿no? O la claro, como vertical. puedes observar acá, Horizontal, ¿no? claro, acá, como puedes observar en el círculo de color rojo que voy a poner acá, pues. La Ahí línea está. negra es esa. Esta es la placa, ya también llamada metafásica, porque en esta parte de acá se alinean los cromosomas, por eso esto de acá lo relacionan con el planeta Tierra, ¿no? Nuestro planeta, los polares y la zona de la línea ecuatorial. Por eso se llama línea de acá también, así, placa ecuatorial también la llaman, ¿ya? Entonces, tenemos por acá, entonces, estamos en la metafase. Entonces, en la metafase nos dice que en esta fase los cromosomas se desplazan hacia el plano ecuatorial de la célula y cada uno de ellos se fijan en el centrómero, ¿ya? A las fibras del uso acromático. Ya a estas fibras del uso acromático ya se fijan cada una de ellas. ¿Para qué? Para la siguiente fase que vemos acá, que es la anafase. Ya en la anafase, los cromosomas se separan, como pueden observar. Ya estos cromosomas se van separando. Se van separando, ¿por qué? Porque estos están adheridos a las fibras del uso cromático. Ahí está. Están separándose. ¿Pero por qué se separan? Con la finalidad de que obtengamos la división. Esto. Cada uno de ellos van a tener un cromosoma, ¿ya? Y cada uno de ellos van a tener otro cromosoma. Y estos cromosomas van a dar origen a la formación ¿de qué? De un núcleo. ¿Por qué? Porque no te olvides que los cromosomas se encuentran dentro de un núcleo. Estas son células eucarióticas, se caracterizan por tener un núcleo celular. Entonces, luego tenemos la anafase. ¿Ya? Vamos acá a ver, la anafase. Entonces, en la anafase comienza la separación de las dos cromátidas, ¿no? De los cromosomas hermanos. Estos, no te olvides que estos cromosomas hermanos se llaman cromátidas, porque son dos. Luego tenemos envolviéndose cada uno en un polo de la célula, en las zonas polares. El proceso de separación comienza en el centrómero que haberse dividido igualmente y ocurre la disyunción de cromátides. Luego tenemos la telofase, que es esta de acá que voy a poner de color celeste, la telofase, que es una parte en la cual la célula ya se divide, en la cual sus cromosomas ya van a dar origen a la formación ¿de quién? De un núcleo, donde se van a contener para mantener el material genético, que es el ADN y el ARN, ¿no? Que son los ácidos nucleicos. Que ahí se dividen las dos células, ¿no? Ya se hace la división, como
como puedes observar. Y Y entonces, vuelve de nuevo al principio. y vuelve de nuevo acá, a la interfase. Cada una de las células se preparan y así sucesivamente hacen su división. Entonces, y en la telofase, ahora los cromosomas se desarrollan, aparecen los nucleolos, en la cual significa la regeneración del núcleo, ¿ya? Formación del núcleo. Mis Para audífonos. entonces el uso se hace la dispersión y una nueva membrana ha sido dividido el citoplasma en dos y culmina la llamada la citocinesis, ¿no? Citocinesis, división de la célula, ¿ya? Formación de células. Entonces, de esa manera, chicos, las células se van a ir formando constantemente, ¿no? Y se acabó el tema del día de hoy. Entonces, por eso, la primera parte que estamos viendo, que es la división de una célula que da origen a dos células hijas, una célula madre que da dos células hijas idénticas con igual material genético, se llama, ¿cómo se llama que les dije? Mitosis. Mitosis. Porque la meiosis, miren, van a ver acá en la graficación, van a darse cuenta, mira, que la meiosis de una célula madre, ¿cuántas células hijas me van a dar? Ah, profesor, yo veo 4. Me va a dar 4 células hijas, pero estas no van a tener el mismo material genético, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. ¿Y cuántos serían? Solo son 4. 4 Claro, células hijas. 4 células hijas. Pero esto se da en otros seres vivos también. En nosotros directamente se da la mitosis. Esta es la división de las células de nosotros, ¿no, profesor? De los humanos, ¿no? De nosotros, sí. ¿De los animales es un poco más diferente o parecido? No. En algunos organismos varías. Todos los que están dentro del grupo animal, ¿ya? Tienen este tipo de célula, pero los animales superiores. Animales inferiores, como los de los poríferas, celenterios, platelmitos, nematelmitos, nemátodos, todos ellos no tienen este proceso de división. Español, profe. Animalitos como el patito, la Señor, gallita. profe, ¿cómo confunde? Animalitos como la esponja de mar, como la medusa, como la El malagua, pececito. como la tenia, como la solitaria, ¿no? Entonces todos ellos tienen otro tipo de división, ya que sus células van a estar en esta división que vamos a ver luego. Muy bien, chicos, entonces no olvidarse que esta primera